Una vez más nos encontramos en este espacio, sean bienvenidos. Vamos a continuar con el estudio que estamos llevando a cabo del Evangelio de Mateo. En este día vamos a ver el capítulo número 16. Los temas del capítulo anterior, si estuvo con nosotros, aprendimos en el capítulo 15 lo que contamina al hombre. Señor Jesucristo enseñándonos que no es lo que entra, sino lo que sale, porque procede del corazón. Y si un corazón enfermo, que no ha sido limpiado por nuestro Señor Jesucristo y por su palabra, pues proceden cosas terribles de ahí. Luego estudiamos también la fe de la mujer cananea, una mujer del pueblo gentil que obviamente buscó el favor de nuestro Señor Jesucristo, y aunque al principio, por lo que Él le dijo, ella pudo haberse desanimado, continuó buscando del favor de Dios hasta que Él le concedió lo que ella estaba pidiendo, que era la salud de su hija. Luego a continuación vimos que Jesús sana a muchos, cosa que era pues ya común en ese tiempo, por las muchas narraciones que vemos en los evangelios de la frecuencia o de las ocasiones tan frecuentes en que Él pues hacía estos milagros de sanidad con aquellos que tenían enfermedad. Y terminamos con lo que fue la alimentación de los 4,000, una narración parecida pero no la misma de la alimentación de los 5,000. Y hoy vamos a continuar capítulo 16, pero antes vamos a poner en manos de Dios este tiempo para que Él sea el que tome el control de todas las cosas. Bendito Dios, gracias te damos primeramente, Señor, por ser nuestro Padre, por ser ese Dios amoroso en nuestras vidas. Gracias, Señor, ponemos en tus manos este tiempo para que seas tú, Señor, guiándonos y llevándonos a la verdad en lo que vamos a estudiar, Señor, que seas tú confirmando esa palabra en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que seas tú ministrando a nuestro corazón. Nos ponemos para recibir, Señor, como esa tierra fértil, Señor, en la que tú vas a depositar tu semilla, que fructificará abundantemente. Te damos gracias. Te pedimos que nos concedas esto en el nombre de Jesús. Amén. Los temas para el día de hoy: la demanda de una señal, la levadura de los fariseos, la confesión de Pedro y Jesús anuncia su muerte. Vamos a dar inicio en la lectura de Mateo 16, 1 al 4, primeramente. En este subtema, la demanda de una señal. Vamos a leerlo con detenimiento, vamos a ir analizando y haciendo algunos comentarios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Note la intención del propósito de ellos, para tentarle. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Aquí habla de dos grupos que acabamos de leer, los fariseos y los saduceos. Estos dos grupos no tenían en sí una empatía tal como no tenían empatía en sí, porque cada uno pretendía cosas distintas en ese tiempo. Pero en este caso se unieron ambos grupos, a pesar de tener diferentes objetivos, y lo hicieron para ir y poner en entredicho lo que nuestro Señor Jesucristo hacía y decía, porque les representaba una amenaza. Los fariseos defendían su creencia y
o creencias, y los saduceos la política y los privilegios que el Imperio Romano les permitía por su servilismo. Los fariseos vivían de acuerdo con ritos de la ley, ya lo hemos estudiado esto. Ellos vivían de acuerdo con ritos de la ley, tanto oral como escrita, mientras que los saduceos solo recibían la palabra escrita de las escrituras, la palabra de las escrituras hebreas. Los fariseos creían en los ángeles y la resurrección, y los saduceos no, lo cual creó división entre ellos. Esto está escrito por Pablo, fue escrito por Pablo, desde luego revelado por el Espíritu Santo, en Hechos 23, 6 al 10. Usted lo puede constatar ahí, no lo vamos a leer ahorita. Los fariseos no era un partido político y estaban preparados para vivir bajo cualquier gobierno. Ellos no tenían una pretensión política y ellos podían vivir bajo el régimen que hubiese conquistado su pueblo, siempre y cuando les permitiera, o sea, no iban en contra de esos gobiernos, siempre y cuando les permitieran continuar con sus prácticas religiosas en la manera que ellos siempre lo hacían, a su modo. Por lo contrario, los saduceos eran aristócratas que colaboraban con los romanos en ese tiempo, porque era el pueblo que estaba gobernando a esa nación, y lo hacían para mantener su estatus, su poder y su riqueza, o la riqueza que pudieran ellos haber acumulado. Los fariseos buscaban y anhelaban al Mesías. Los saduceos, al contrario, no. Pero unos y otros eran ciegos espirituales, como Jesús también les dijo en alguna ocasión, espiritualmente hablando, eran ciegos espiritualmente hablando, pues el Mesías, que los fariseos sabían que vendría, ya había llegado y estaba frente a ellos, pero no lo pudieron ver. Le pidieron señal del cielo, aunque Jesús había hecho muchas señales ya para entonces. Ellos seguían sin estar convencidos de la deidad de Cristo. Ellos seguían viendo a Jesús como solamente un hombre. Quizá querían ver fuego descender del cielo y por eso pedían estas señales. Fuego que consumiera a los enemigos, todo aquello que representaba para ellos un tropiezo, un obstáculo, pues ellos seguramente querían que fuera aniquilado por el fuego abrasador que descendiera del cielo. Recordemos que el pueblo judío fue un pueblo sometido a servidumbre por muchos pueblos en todo el tiempo. Hasta entonces, inclusive pues estaba, como dije, los romanos gobernando, y ellos eran tributarios del Imperio Romano. Entonces, más que una señal de las que ya Jesús había hecho, de sanidades, de prodigios, de milagros, de resurrecciones, de haber expulsado demonios, etc., pues era que ellos buscaban una señal del cielo que les quitara de todo ese problema al que se estaban enfrentando política y religiosamente. La tradición de los fariseos sostenía que una señal hecha en la tierra procedía de una manifestación demoníaca. Fíjese, o sea, sí tenían ellos conocimiento, pero a ese conocimiento también le agregaban cosas humanas, o sea, pensamiento humano. Y suponían que si procedía entonces del cielo, pues era de Dios. Por eso es que ellos pedían una señal del cielo y no las señales que como hombre Jesús, bueno, como Dios, pero estando en su persona como hombre, pues hacía. ¿Qué señales había dado? Había sanado enfermos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, endemoniados, y había resucitado muertos.
Entonces ellos lo veían como una señal que hace un hombre, mas nosotros ahora sabemos que lo hacía, y todos los que recibieron esa sanidad sabían que procedía del Hijo de Dios. Jesús condenó la hipocresía de ellos, que se sentían seguros de poder predecir el clima por medio de las señales que ellos captaban en su entorno, en su alrededor, lo que veían en el cielo, las nubes, etc. Pero estaban ciegos a las múltiples señales, reitero, que Jesús mismo había hecho delante de sus propios ojos en todo el contorno, en todas las comarcas de alrededor. Una prueba contundente de que no podían discernir las señales es que estaban pidiendo una después de tantos milagros y prodigios que Jesús hizo a su alrededor, como ya lo comenté. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús se refirió a lo ocurrido a Jonás, lo que le había ocurrido a Jonás es a lo que se estaba refiriendo como una señal que le sería mostrada. Y es que cuando Jesús comienza su ministerio, si lo recuerda, porque ya lo estudiamos en los primeros capítulos, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y ahí estuvo 3 días sin beber ni comer. Después de 3 años, una vez que inicia su ministerio, pasaron 3 años, y para que se cumpliese lo establecido por el Padre, fue llevado preso. Fue entregado por Judas. La guardia lo llevó preso, fue azotado y crucificado. Y al punto de estar ahí crucificado, en ese momento de estar crucificado, sobre él fue todo el pecado de la humanidad. Sobre sus hombros fue llevado todo el pecado de la humanidad. Fue puesto todo el pecado de la humanidad, teniendo que pagar con su sangre por ese pecado. Sufrió entonces, en ese momento, fue algo momentáneo que él sufrió una separación del Padre. Nunca estuvo solo, sino en ese momento de la expiación con su sangre por todos los pecados de la humanidad. Luego fue sepultado y al tercer día resucitó para posteriormente ascender al Padre y estar sentado a la diestra. Pues a eso se refirió Jesús cuando dijo que señal de Jonás tendría. Recordemos algunas de las similitudes entre lo que se lee en el libro de Jonás y esto que acabo de mencionar, que se lee en todos los evangelios. En los evangelios son 4 y en todos habla de la crucifixión y de cómo Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día. Jonás se va a Tarsis. Una vez que Dios le da una instrucción a Jonás de ir a Nínive y proclamar el arrepentimiento, pues en lugar de obedecer, Jonás se va. Claro, en esto no se parece en nada a Jesús, porque Jesús nunca desobedeció al Padre, pero hablemos de lo que narra el libro de Jonás. Jonás se va a Tarsis y desciende al puerto de Job. Y se embarcó con ese destino, con el destino de ir a Tarsis. Estando ya en el barco, descendió al interior de la nave. Viniendo una tormenta mientras navegaban en el mar, los hombres con quien él viajaba lo echaron al mar para aquietar la tormenta. Por lo que ahí fue, una vez que lo echaron al mar, fue tragado por un gran pez. Descendió entonces aún más. Y desapareció de la vista humana al ocurrir esto. Tarsis, entre paréntesis, era una ciudad, pero para nosotros, espiritualmente hablando, tiene un significado que es no hacer aquello que le desagrada a Dios. No vayas a Tarsis, no desciendas a Tarsis, porque es ir en contra de la voluntad de Dios. Cierro el paréntesis. Una vez que Jonás estuvo en el pez, se mantuvo ahí, estuvo ahí por 3 días
dice el texto, Jonás regresó después de esos 3 días, habiendo estado dentro del gran pez, como si hubiese regresado de entre los muertos, semejando a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa señal es a la que se refería nuestro Señor Jesucristo. Que así como Jonás desciende a Jope para ir a Tarsis y luego en el barco desciende al fondo del barco, al interior del barco, y luego cuando es echado del barco va al interior del pez, semeja la muerte, sepultura y resurrección que Jesús mismo iba a tener. Jonás predicó del arrepentimiento a los habitantes de Nínive y estos se arrepintieron, dice la palabra. Y contrastando, ¿a qué vino Jesús? A llamar a todos al arrepentimiento del pecado, arrepentirse de las malas obras que como humanos pues siempre somos tendientes a hacer, pero también a librarnos del pecado original, que era la desobediencia al Padre. A eso se refirió Jesús cuando les dijo pues que señal no les daría sino la señal de Jonás. Ahora vamos al segundo subtema, la levadura de los fariseos. Para esto vamos a leer del versículo 5 al 12. Si me acompaña, por favor. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún si os acordáis, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre los 4,000, y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En el versículo 5 leímos, nada más como paréntesis, en el versículo 5 leímos que Jesús, después de que recibió la solicitud de los saduceos y fariseos de que les diera señal, los dejó, dice, dejándolos, se fue. Pero yo quiero retomar ahorita que empezamos a leer el versículo 5 del capítulo 16, dice, llegando sus discípulos al otro lado. O sea, que cuando estaba Jesús hablando, bueno, Jesús estaba en cierto lugar. Voy a retomar el capítulo 15, versículo, para enlazar este texto, que es interesante. Termina el versículo 15. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Entonces Jesús estaba en la región de Magdala cuando vinieron los saduceos y los fariseos pidiendo señal. Los discípulos seguramente se habían tardado porque cuando dice entró, habla en singular. Y en otras ocasiones dice entraron en la barca, quiere decir que entró junto con sus discípulos. En esta ocasión fue a Magdala primero él y después ahí le alcanzaron sus discípulos. Era importante comentar esto. Entonces vuelvo a leer el 5, llegando sus discípulos al otro lado, o sea, después llegaron los discípulos al otro lado y se habían olvidado de traer lonche, de traer pan. Por eso es que ellos pensaron que al decirles esto, Jesús les estaba recriminando, oye, ¿por qué no trajeron? Si estaban, se quedaron recogiendo el pan donde había alimentado a 4,000 más mujeres y niños, y sobraron 7 cestas porque no trajeron. No, Jesús les aclara que no era eso a lo que se refería. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, versículo
12, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Levadura era una expresión metafórica judía de una influencia negativa y hasta maligna, podríamos decir, porque todo lo que nos aparta de Dios de mal procede y en mal termina. Así, una mala influencia, las doctrinas heréticas y las filosofías humanas corrompen la vida espiritual de cualquier hombre, pues son falsas doctrinas, lo cual se llamaba levadura, o le llamaban levadura. Y era esta similitud, o hacían esta referencia a la levadura, porque la levadura, cuando es poca, es adecuado, pero si esta es mucha, amarga la masa, hincha o infla la masa y se esparce y destruye toda la masa, valga la reiteración. Entonces, a eso es que Jesús se estaba refiriendo, a las doctrinas falsas que profesaban estos señores, a los que reiteradamente hemos estado comentando, pero que ahora no es a los fariseos de ese tiempo, sino que ahora nos está hablando a nosotros de que tengamos cuidado de aquellos que están en eminencia, pero que no están en obediencia a Dios, y entonces dan alimento que no procede de Dios. Es decir, una falsa doctrina. La levadura lo hace de una manera que no nos podemos percatar, es decir, como diciendo, lo hace silenciosamente y sin que la persona siquiera lo note. Cuando viene una enseñanza falsa, cuando hay una doctrina falsa, el oyente no lo puede percibir en sí por falta de conocimiento de la verdad, pero sin que se dé cuenta es contaminado. Y una vez contaminado, pues contamina a otros, y entonces eso se va expandiendo, y a eso es a lo que Jesús, de lo que Jesús advirtió a sus discípulos y hoy nos advierte a nosotros, que tengamos cuidado. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos nosotros, ya tenemos Jesús ya nos dio la advertencia. Jesús ya nos advirtió, ¿verdad? Ya nos está enseñando con esta advertencia a no hacerlo. De modo que ya no tendremos excusas si somos engañados, pero para no caer en el engaño es necesario conocer la verdad. ¿Y cómo conoceremos la verdad? Pues hay quienes nos la predican y luego también nosotros podemos tomar, porque ahora tenemos este libro que es la Biblia, en donde nosotros podemos estudiar, y el Espíritu Santo nos irá dando la revelación de la propia palabra. El tercer subtítulo, la confesión de Pedro. Leemos del versículos 13 al 20 del capítulo 16, que es el que estamos estudiando hoy. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? ¿O que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Jesús alaba a Pedro, como lo podemos ver ahí, por su respuesta, porque Jesús sabía plenamente que esa respuesta procedía solamente del Padre, no podía proceder de Pedro como humano. Porque entonces Jesús sabía que una respuesta así solo puede proceder del Padre Celestial, cosa que los discípulos aún no entendían. Ni el mismo Pedro sabía, aunque se atrevió
no se atrevió, sino que en este caso podemos entender que lo hizo guiado por el Espíritu Santo. Dice Jesús mismo, esto procede del Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, Pedro como instrumento solamente. Muy a menudo esperamos que Dios hable de una manera extraña y antinatural. Aquí Dios habló a través de Pedro tan naturalmente que ni siquiera se dio cuenta. Pedro no se dio cuenta de que era el Padre el que estaba utilizándolo como un instrumento para ese propósito. Luego, al referirse a Jesús en el verso 18, segunda parte, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, Jesús se refirió de esa manera. Aunque es un tema controversial, por lo que algunos han querido entender, en realidad no tiene nada de confuso. No tiene nada de confuso este texto. Jesús se refirió a sí mismo, porque es el único con el poder suficiente para hacer lo que conforme a su soberanía, conforme a su potestad, quiera hacer. O sea, y no hay nadie que lo contravenga. Y fin de la conversación. Así es, o sea, Jesús se refirió con esa frase a sí mismo. Vamos a leer dos textos que nos lo confirman. Aunque Pedro significa piedra, Jesús no se refirió a ello, y Pedro mismo lo dice en su primera carta. Leamos primera de Pedro 2, versículos 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, se refería a Jesús, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La piedra sobre la que Jesús fundó su iglesia es el mismo, y nosotros venimos a ser pequeñas piedrecillas que tenemos que ser edificadas. O sea, tenemos que nuestro corazón, nuestro ser debe ser edificado en la verdad. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, casa donde more nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo también nos confirma en Hechos 4, 11 al 12, lo siguiente. Este Jesús, o sea, Jesús nuestro Dios, nuestro Padre, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿a quién se refirió cuando dijo, sobre esta piedra edificaré mi roca? A él mismo, ¿verdad? Está más que confirmado. Jesús sin más intermediarios es el camino, es la verdad, es la vida y nos ofrece las llaves del reino. Y lo hace con cada uno de nosotros. Él mismo, pues su iglesia solamente a él le pertenece. Muchas veces pidió Jesús no comentar con otros lo acontecido, como lo hizo con sus discípulos en esta ocasión, recibiendo estos las primicias, porque era una noticia que dio revuelo. En ese momento seguramente todos se alarmaron, pero pues así tenía que ser, y eso es el siguiente subtítulo, que es Jesús anuncia su muerte. Entonces muchas veces Jesús pidió no comentar esto porque a ellos se les vio como una primicia, como la novedad, como la noticia nueva. Solo que como aún no era el tiempo, esta es la razón que yo encuentro, que aún no era el tiempo, por eso les pidió que no lo comentaran con nadie aún. Mas ahora, para nadie está ya encubierto. Solo que es necesario para conocerlo, para entenderlo, para saber más, es necesario escudriñar las Escrituras. Y en tanto que lo hacemos, el Espíritu mismo de Dios nos da
o nos dará la revelación. ¿Lo creen? Así es. Jesús anuncia su muerte. Versículos 21 al 28. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 21 y vamos a comentar una porción y luego terminamos esta lectura y este capítulo 16. Pero vamos por partes. Jesús anuncia su muerte, versículo 21 al 28. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Esto era lo que les comentó que no comentaran, o sea, Jesús se los comentó a ellos, pero les pidió que no comentaran con nadie. Vuelvo a leer desde el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Otra vez aquí salen los escribas. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Este era lo que iba a suceder, pero para entonces ellos todavía no lo entendían. Ni siquiera se veían claramente el porqué, aunque tenían algún esbozo, tenían alguna idea. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El mismo Pedro, que antes fue elogiado por Jesús, ahora es reprendido. Y es que muy fácilmente nos desenfocamos. Eso nos sucede a todos. Muy fácilmente nos desenfocamos. A Pedro le sucedió y nos puede suceder a cada uno de nosotros. Con esto que hizo de apartarlo y de darle instrucciones a Jesús, quiso guiar a Jesús. Quiso él ser el guiador de Jesús, cuando siempre debe ser Jesús quien guíe nuestras vidas. Jesús es el guiador. Nosotros somos sus seguidores, si es que acaso lo somos. Entonces, un seguidor sigue al líder. No hay otra manera. Entonces Pedro aquí se confundió, se desenfocó. ¿Era necesario que Jesús padeciera? Sí. Pero ellos no lo podían entender como nosotros ahora lo entendemos porque ya lo hemos estudiado. Entonces tampoco veamos como que Pedro hizo algo pecaminoso, ¿no? Simplemente que Jesús consideró que la manera en que Pedro estaba concibiendo las cosas era equivocada y lo paró en seco para que eso no creciera en su corazón, esa mentira no creciera en su corazón. Entonces era necesario que Jesús padeciera como padeció para que se cumpliese el propósito por el cual había venido, que fue hacer libres del pecado a todos los hombres y a darnos vida eterna, pues sin tal sacrificio ninguno tendría la mínima oportunidad de una vida libre de pecado y una vida junto al Padre, es decir, una vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de Dios. Lo cual nos reitera Jesús mismo. Mire, sigamos leyendo el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Subrayado. Vuelvo a hacer esa pregunta. Bueno, vuelvo a leer la pregunta de Jesús. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿O qué acciones o qué dinero pudiera alcanzar o qué sacrificio humano pudiera alcanzar para que el hombre logre salvar su alma? Ninguna, si no es por medio de Cristo. Venir en pos significa ir en busca de. Cuando leímos ahí, venid en pos de mí, significa venir, significa ir en busca de. Entonces nosotros debemos ir en busca de Jesús.
Y cuando Jesús pregunta, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Nos está diciendo, solo por medio de mi sacrificio es posible la salvación. Eso lo tenemos que tener bien, bien claro. Qué importante pues es entender esto, para luego comprender lo que dijo Pedro, lo que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, no estorbes a lo que es necesario hacer, porque lo que es necesario hacer, aunque parezca pleonasmo, lo que es necesario hacer se tenía que completar. Jesús tenía que, en obediencia al Padre, cumplir con ese mandato, ¿verdad? Entregar su vida por toda la humanidad. ¿Y cómo es que muchos no lo agradecen? ¿Cómo es que muchos no lo reconocen como su Señor y su Salvador? Salvador, porque nos salvó del pecado, nos salvó de la muerte. Hay muchos que están en esa indecisión todavía, pero ¿sabes qué? Si tú eres uno de ellos, no pierdes nada, porque ya todo lo tienes perdido, sino al contrario, ahora empezarás a ganar. Concluye diciendo, el versículo 27 en adelante, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. No nos equivoquemos, cada uno recibirá conforme a lo que ha sembrado. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pues ellos serán testigos de su segunda venida. Los que gusten, los que no gustarán de la muerte, lo leí mal. Lo vuelvo a leer, el 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, es decir, no morirán o no pasarán por esa... Porque de hecho Jesús ya venció al postrer enemigo, que es la muerte, ¿verdad? Pero sabemos que nosotros, los que no estemos en esa posición, al día de su venida, pues habremos fallecido y estaremos ahí durmiendo. Pero si hemos muerto en Cristo, seremos resucitados. Mas aquí habla de los que no morirán. Estos dice que no gustarán la muerte hasta que hayan visto, hasta que sean testigos de que el Hijo del Hombre vendrá en su reino. ¿Usted cree que Jesús vendrá por su iglesia y que no retarda su venida? Sí, ¿verdad? Yo creo, yo espero que usted también lo crea. Si la respuesta a esa pregunta fue afirmativa, conteste la siguiente: ¿está usted listo por si viene hoy? Hermanos, queridos todos, estimados, que Dios les bendiga grandemente y les sane si tienen alguna dolencia en su cuerpo, si tienen alguna enfermedad que les aqueje. Yo pido en el nombre de Jesús que ustedes sean restaurados en sanidad, pero más deseo que espiritualmente ustedes tengan una comunión con nuestro Señor Jesucristo y que nos preparemos porque su venida ocurrirá. ¿Cuándo? No sabemos, pero debemos estar preparados todos y cada uno de nosotros por si viene esta noche. El Señor les bendiga. Nos despedimos en esta ocasión, pero si Él lo permite, nos vemos la próxima semana con el capítulo 17. Bendiciones, hermanos.